Continuamos en Unidiversidad Noticias. Gracias a toda la gente que nos acompaña vía redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir en la cuenta de Twitter de Señal U y también en la cuenta de Twitter de Unidiversidad. También en la fanpage y obviamente vía internet en unidiversidad.com.ar. Tengo aquí en mi mano la edición U de abril de Unidiversidad. Tiene, como siempre, un tema que aborda todo el suplemento. Vino con los diarios del domingo y, bueno, vamos a hablar de ello en este bloque. Voy a leer el título que tiene la edición del mes de abril. Mr. Parkinson, las enfermedades neurodegenerativas invariablemente incurables afectan a pacientes y familiares por igual. Una guía para reconocerlas. Las enfermedades neurodegenerativas es el tema que tiene edición U en el mes de abril del año 2016. Titula Mr. Parkinson porque toma la declaración del Indio Solari. Sí, el último recital, sí. Que se andaba diciendo que Mr. Parkinson lo andaba persiguiendo. Exacto, ¿no? Lo dijo antes de salir a cantar, hace muy poquito en el último recital del líder de su banda, de los fundamentalistas del aire acondicionado y también ex líder de Los Redondos. Hay una nota al doctor Sebastián Rauec, quien es médico neurólogo y hoy está aquí con nosotros y lo vamos a saludar. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por estar aquí, también por dar la entrevista a Edición U. Es muy interesante la nota y en primer lugar, como es una de las primeras preguntas que te hacen aquí, preguntarte qué son las enfermedades neurodegenerativas. Bueno, un poco para definir estas entidades, son todas aquellas que tienen ciertos patrones en común. Esos patrones en común es la pérdida progresiva, en el caso de las neurodegenerativas, de neuronas específicamente, de diferentes partes del sistema nervioso. Por supuesto, siempre se hace más hincapié en lo que es el sistema nervioso central, en lo que es el cerebro y la médula, pero cada vez se está viendo que afectan a otros tipos de neuronas fuera del sistema nervioso central también. Y que también tienen en común que en general no hay una patogenia, o sea, una forma de comienzo y una patología de comienzo conocida, y que tampoco por eso hay un adecuado tratamiento curativo, por lo menos. Perfecto. Acá se habla de Alzheimer, de Parkinson y Huntington, ¿no? ¿Son las tres que podemos nombrar de enfermedades neurodegenerativas o hay más? No, hay muchas más. Hay cientos. ¿Está bien tomar estas tres como las patronas, digamos, las más conocidas? Claro, quizás esas son los íconos, digamos, de las enfermedades neurodegenerativas por su frecuencia. Bien. Dentro de las que producen deterioro cognitivo y demencia, el Alzheimer es la más frecuente. En los trastornos del movimiento, el Parkinson es más frecuente. Y la enfermedad de Huntington un poco toma de las dos, sobre todo trastorno del movimiento, pero también deterioros cognitivos. Pero también hay otras enfermedades, como por ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica, que es menos frecuente, pero también la vemos. Y también sabemos que es una enfermedad progresiva, que no tiene una curación y que deteriora mucho la calidad del paciente, la calidad de vida del paciente y, por supuesto, también afecta el entorno familiar. ¿Y estas enfermedades son siempre iguales o dentro de cada una de estas enfermedades uno puede encontrar distintos tipos o distintas formas en las que afectan a las personas? Hay distintas características, cada paciente tiene su característica. No hay un paciente igual a otro, aún teniendo la misma enfermedad. En el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Alzheimer, que afecta principalmente todo lo que son las funciones cognitivas, memoria, atención, lenguaje, concentración, etc. Vemos que algunos pacientes afecta más el lenguaje, quizás más el lenguaje hablado, otros el lenguaje escrito, otros afecta más la memoria, etc. O sea, cada uno tiene alguna característica distintiva entre un paciente y otro. No es una enfermedad curable, ¿no? No, ninguna de las que estamos hablando tiene cura. Se trabaja para mejorar la calidad de vida del paciente. Exacto, ese es el pilar, digamos, el objetivo principal del tratamiento en estas enfermedades. Mejorar la calidad de vida del paciente y del entorno familiar o el entorno cercano. ¿Pueden prevenirse? Hasta cierto punto podemos hacer una cierta prevención, que por supuesto no es efectiva en el del 100%, pero que deberíamos hacer todos, tener estas conductas preventivas para tratar de evitar que lleguen estas enfermedades que nos toquen o que si nos tocan en edades más avanzadas por lo menos, o nos encuentren por lo menos física y cognitivamente con más
digamos, más fuerza como para enfrentarlas. Entonces, para eso siempre nosotros hacemos hincapié en nuestros pacientes de mantenerse en actividad, tanto física, intelectual, social, etc. Hablábamos de mejorar la calidad de vida del paciente. Me imagino que cada una de las enfermedades deben tener tratamientos diferentes, pero me imagino que hay patrones en las enfermedades neurodegenerativas. ¿Cómo se hace? ¿Y cuáles son los tratamientos que ustedes llevan a cabo para mejorar la vida del paciente? Bueno, obviamente va a depender el tratamiento específico de cada patología, pero en general lo que tratamos de que el paciente, quizás lo que vemos nosotros que el paciente siente más es la dependencia de los demás. Claro. Todas estas enfermedades en cierto punto terminan dando dependencia de los demás. Por supuesto que a mayor gravedad, mayor dependencia. Entonces yo creo que ese es un punto clave en el tratamiento del paciente, en el manejo del paciente. Tratar de darle las herramientas necesarias dentro de las posibilidades para que el paciente sea lo más independiente posible. Si tiene dificultad para caminar, darle los apoyos necesarios para que el paciente esté lo más estable posible y que pueda caminar. Si tiene, por ejemplo, trastornos cognitivos, hacer hincapié más que nada en la rehabilitación cognitiva, darle pautas para que el paciente trate de manejarse dentro de la casa con la mayor independencia posible. Por ejemplo, anotarle dónde están las cosas guardadas. Claro. Entonces poner en las puertas de los armarios, poner camisas, pantalones, cinturones. Claro. Y el paciente, bueno, va viendo eso y se va manejando lo más independiente posible. O una cosa que nosotros siempre hacemos mucho hincapié es en estas enfermedades, la gran mayoría afecta generalmente pacientes de edad avanzada que ya de por sí tienen algún cierto grado de inestabilidad, y sumado a estas enfermedades el riesgo de caída es muy importante y es una de las complicaciones que empeoran rápidamente la progresión de la enfermedad o que aceleran la progresión de la enfermedad. Entonces damos pautas, por ejemplo, para bañarse. Dentro del baño, bañarse con un banquito sentado, tener cuidado cuando uno sale de la bañera o tratar de bajar el borde de la bañera para que sea más fácil salir, hacer esas transferencias que llamamos nosotros que sean más seguras. Poner alfombras antideslizantes, etc. O sea, hay muchas pequeñas cosas que se pueden hacer para mejorar la seguridad del paciente y eso transformarse en mayor independencia y calidad de vida. Esas enfermedades afectan en primer lugar al paciente claramente, pero también a la familia, al entorno. ¿De qué forma se trata o se trabaja con las familias? Bueno, con la familia también es un punto importante, porque eso muchas veces yo creo que no se aborda de la manera más adecuada. Y ese es un punto clave. Porque esta enfermedad, como bien dice ahí, no solamente afecta al paciente, sino que afecta al entorno, y afecta mucho el entorno. Hay familias que tienen que cambiar su dinámica familiar para poder adaptar su vida a la ayuda, digamos, de este familiar que tiene esta afectación. Entonces, digamos, abordar el tratamiento, el apoyo, darle pautas a la familia, enseñarle lo que es la enfermedad, adelantarle las probables complicaciones o lo que puede ir apareciendo en la evolución de la enfermedad, como para que el familiar esté preparado, digamos, para abordar esos problemas que pueden ir apareciendo. Y por otro lado también muchas veces se necesita hacer terapias psicológicas, la misma familia como grupo familiar para esto. Claro. Acá en la nota lanzás un concepto muy interesante que es la interdisciplina, digamos, que muchas disciplinas se pongan en conjunto para poder ayudar al paciente y a su familia. Es básicamente esto de lo que estabas diciendo recién. ¿Qué otras disciplinas pensás que están haciendo falta o desde la política cómo se puede llegar a reglamentar mejor para ayudar a los pacientes y a la familia? Bueno, ese yo creo que es algo que se puede lograr si realmente hay deseo de hacerlo y posibilidades, por supuesto, de hacerlo, porque no es fácil. Estos son pacientes que necesitan terapias motoras o terapias rehabilitadoras desde el punto de vista kinesiológico, entonces necesitan kinesiólogos, pero también necesitan trabajar una serie de adaptaciones para mejorar la calidad de vida, lo que estábamos hablando, por ejemplo, con una terapista ocupacional. También necesitan apoyo psicológico, porque por supuesto estos pacientes hasta cierto punto tienen
depende de la enfermedad que sea, pero tienen mucha conciencia de sus limitaciones y su enfermedad, y eso obviamente produce falta de autoestima, depresión, ansiedad. Entonces el apoyo psicológico es muy importante y muchas veces psiquiátrico también. Muchas veces van asociados a trastornos deglutorios, que eso también es una complicación importante, necesitan fonoaudióloga. Estos mismos trastornos deglutorios pueden producir también dificultades en la alimentación. El paciente le cuesta tragar, entonces ya deja de tener ese deseo o disfrutar de la comida, deja de comer también, se desnutre y eso, por supuesto, va deteriorando la calidad de vida del paciente. Entonces necesita también el apoyo de una nutricionista. Todo lo que es lo social y las limitaciones que produce a nivel, por ejemplo, laboral de estas enfermedades, que el paciente muchas veces son pacientes que todavía están activos laboralmente y empiezan con este tipo de enfermedades, tienen que ir dejando o reduciendo el tiempo de trabajo, o sea que la familia tiene quizás menos aporte económico, es todo y por ahí muchas veces no tiene la forma de, o el resto de los familiares no tienen la forma de compensar, digamos, esa falta a nivel económico o lo que sea, y muchas veces necesitamos, la gran mayoría de las veces, el aporte de las terapistas de las trabajadoras sociales, las asistentes sociales. La evaluación social en estos pacientes es fundamental. Decías que no tienen cura estas enfermedades, pero ¿se trabaja en alguna búsqueda de detección temprana? ¿Cuáles son los síntomas que se pueden ir viendo para tratar de saber de antemano y empezar a hacer un tratamiento? Mira, no hay ningún síntoma que yo te pueda decir que sea totalmente específico para decir si tenés este síntoma vas a tener la enfermedad. Pero sí vamos a notar nosotros que ante los síntomas que nos refiere el paciente o los familiares, muchas veces la consulta viene a través de los familiares, Claro. nosotros tenemos ahora, o vamos a tener en realidad, todavía no hay mucho, pero se está investigando mucho en lo que es la detección precoz, como decís vos, y todos los que son los marcadores de las enfermedades, a nivel de neuroimágenes, a nivel, por ejemplo, de detección de ciertas sustancias o proteínas en la sangre o en el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que recubre todo el sistema nervioso central, o a nivel genético, que todo eso nos daría una idea o una probabilidad de tener esta enfermedad, pero tampoco la define, por lo menos actualmente no hay ningún estudio que defina este tipo de enfermedades, salvo, por ejemplo, en la enfermedad de Huntington, que tiene una detección a nivel genética de un gen que, sumado a la clínica, me da a mí el diagnóstico de certeza. Doctor, gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Por favor, hacemos pausa, ya venimos.